Hoy comenzamos con campos vectoriales. Vamos a trabajar esta parte conceptual. En principio, como para tener una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de un campo vectorial, pensemos una situación bastante simple, pero que hace a la cuestión de la visualización. Pensemos este auto en movimiento. Por fuera del auto, lo que uno puede ver es que hay un fluido en movimiento, como por ejemplo puede ser el aire. El aire está formado por partículas y uno podría en cada uno de los puntos de las partículas donde están posicionadas alrededor del auto, poder dibujar un vectorcito que indique la velocidad de esa partícula. Por supuesto, la longitud de esa flechita, que ahí en el dibujito parecen todas tener la misma longitud, cosa que puede no ser, por supuesto, estaríamos hablando de cuál es la rapidez que tiene la partícula. Bueno, esa representación en flechas de la velocidad de cada partícula puede ser una representación visual de lo que es un campo vectorial. Matemáticamente, ¿cómo definimos a un campo vectorial? Cuando tenemos un campo vectorial, lo que tenemos es una función que va, como toda función, de un cierto conjunto de partida a un cierto conjunto de llegada. ¿Cuál es la particularidad que tiene este tipo de funciones? Que el conjunto de partida es un conjunto que está contenido en R2, mientras que el conjunto de llegada es el conjunto de vectores. En esta presentación, que es la que ven acá, la reducción está hecha en un conjunto dominio contenido en R2 y el conjunto de llegada, un vector de dos componentes. Es decir que, situación, ¿dónde está? Ah, no está conectado esto. La pantallita, esperen un segundo. Situación, situación que no quiere andar. Bueno, por alguna razón que no sé cuál es. A ver, ahí estás. Peque. No me quiere andar el. Ahí va. Bueno, cosas que pasan. Decía, acá lo que yo tengo es una función. Se darán cuenta que la función acá es con una letra F, nombre, pero que está en negrita. Entonces siempre en el texto, en el libro, aquello que está en negrita lo voy a interpretar como vector. Entonces yo cuando escriba voy a ponerle la rayita indicando que es un vector o la flechita ahí, ¿no es cierto? La idea es que va desde un cierto conjunto de que está contenido en R2 a conjunto V2, que es el conjunto de vectores. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Toma pares de ese conjunto de contenido en R2 y devuelve f raya en xy otro vector, obviamente de dos componentes en este caso. Y como es un vector y tiene componentes, decimos, bueno, f raya en un xy, como es un nuevo vector, las componentes de este nuevo vector, por supuesto que van a depender de quiénes hayan sido estas dos coordenadas puestas en el punto de partida. Entonces, la primera componente del vector es la que nosotros vamos a llamar P de xy, obviamente depende de xy, y la segunda componente Q de xy. Esa sería la representación solamente mirando las componentes, pero por supuesto, como cualquier vector, uno lo puede escribir en la forma vectorial, que es a partir de la suma de vectores donde aparecen los versores fundamentales en escena, ¿no? Así que esto es un campo vectorial. Nosotros veníamos trabajando con expresiones vectoriales, pero las llamábamos función vectorial. ¿En qué instancia trabajábamos con funciones vectoriales? Allá por el comienzo de Análisis 2, cuando trabajaron en práctica, la práctica 4, donde trabajaban este concepto, R raya, que iba de un cierto conjunto que iba contenido en R a, por ejemplo, vectores en dos componentes. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta
función vectorial. Tomaba numeritos, a los que habitualmente los llamábamos t, contenidos en el conjunto D, y esta función me daba un vector, el que habitualmente llamábamos x de t por el versor y más y de t por el versor j. A esto nosotros lo llamábamos función vectorial. Función vectorial. Cuando ahora lo que está cambiando es que la característica del conjunto dominio es que no es un conjunto contenido en R, sino que es un conjunto contenido en R2, la palabra apropiada es campo vectorial. Función vectorial fue para este caso. Bueno, ya vimos como un montón de tipos de funciones en todo lo que vaya de cálculo de análisis 2. Y estas funciones, porque no dejan de ser funciones, pero con estas características las llamamos campos vectoriales, podría interesarnos, por ejemplo, ver algún tipo de representación gráfica. Pero si yo estoy diciendo que los campos vectoriales son funciones que me devuelven vectores, me están devolviendo flechitas. Entonces, ¿cómo se hace para dar a entender una gráfica de un campo vectorial? Bueno, una propuesta la vamos a ver con este ejemplo en particular. Acá tenemos un campo vectorial, que insisto, yo si lo tengo que escribir le voy a poner la rayita, donde el campo vectorial está compuesto por estas componentes. Si lo tengo que escribir en función de sus componentes, las que en el apartado anterior las llamaba P de xy, Q de xy, esta función tendría estas componentes, menos y, coma, x. Es decir, esto sería lo que en la presentación llamaríamos P de xy, en realidad depende solo de y esta sería la que en la presentación llamábamos Q de xy, depende solo de x. Bueno, ¿cómo podemos ver una representación? La idea es la siguiente. Podríamos, en principio, como para tomar un camino de abordaje, localizar a dónde están todos los puntos dentro del dominio de la función que hacen que cuando yo le calcule la imagen, esa imagen me dé un vector que tenga siempre un mismo módulo. Entonces la idea es, ¿a dónde encuentro a los pares x, y tales que al momento de calcular el módulo de ese campo vectorial me devuelva siempre un mismo numerito? O sea, todos los vectores tengan el mismo módulo. Módulo, dónde es la dirección y el sentido, no estoy poniendo atención en eso. Entonces uno dice, bueno, a ver, si en este caso el campo vectorial definido tiene estas componentes, cuando yo vaya a calcular el módulo de ese vector, lo hacemos con la fórmula clásica de cálculo de módulo, raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Cuando haga menos y al cuadrado, obviamente me da y cuadrado, y cuando haga x al cuadrado, x al cuadrado. Y obviamente como C marca una longitud, ese C es mayor igual que 0, o sea, mayor que 0 particularmente me interesa, ¿no? Bueno, resulta que lo que yo veo, ahí para que se vea mejor, es que los puntos que están en el dominio de la función, que tienen una imagen, que es un vector, que tiene módulo C, son puntos que deben cumplir con esta condición. O sea, si elevamos al cuadrado miembro a miembro, la ecuación que queda es esta. Entonces, por ejemplo, si C como número, a mí se me ocurre fijarlo con el número 1, todos los puntos que al momento de calcularle la imagen me van a dar un vector de módulo 1, van a ser puntos que van a tener que cumplir con esta condición. A todos estos puntos, ¿a dónde los localizo? ¿A dónde están los puntos que cumplen con la condición de x cuadrado más y cuadrado igual a 1? En una Una circunferencia circunferencia. de radio Circunferencia 1. centrada en el origen de radio 1. Entonces, lo que yo al menos estoy dándome cuenta es que si acá me posiciono en la circunferencia
con centro en el origen de radio 1, todos estos puntos, todos, se van a corresponder con una imagen que es una flecha de módulo 1. Ahora, ¿cómo dibujo la flecha? Así, con eso solo no sé. Para dibujar la flecha, ¿qué tengo que hacer? Y prestarle atención a cómo corresponde la ley de este campo vectorial. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, situémonos en algún que otro punto que esté dentro de esta circunferencia. Entonces, ¿una propuesta cuál es? Bueno, posicionémonos, por ejemplo, en este punto, en el punto 1, 0, que sería este. En ese punto, ¿cuál va a ser la flecha imagen? Bueno, calculo la ley que le corresponde por este campo vectorial. Si lo pongo acá de nuevo, el campo vectorial evaluado en un XY me da este vector. Entonces, en este caso, fíjense, si yo hago la cuenta del campo vectorial evaluado en el punto 1, 0, la flechita tiene componentes. La primera componente sería la segunda coordenada del punto opuesta. Entonces, la segunda coordenada del punto es 0. Su opuesto es 0, coma. La segunda componente de la flechita imagen dice que es la primera coordenada del punto. ¿Quién es la primera coordenada del punto? 1. Y este vector, el de componente 0, 1, es un vector que conocemos todos, es el vector que nosotros habitualmente llamamos el versor J. Entonces, ¿cómo dibujo esa flecha? Me posiciono en el punto 1, 0 y dibujo esa flecha que corresponde al versor J, pero con punto de comienzo en el punto en el cual yo me paré en el dominio de la función. Entonces ustedes van a ver en el dibujito que está hecho esto, que sería esta flecha de acá. Tiene módulo 1 la flecha, porque de ahí salió, y en ese caso, esa específicamente es la flecha que le corresponde como imagen, porque hasta que yo no veía las componentes del vector, no tenía idea si la flecha de módulo 1 era esta, era esta, era esta, era esta, no tenía ni idea. Cuando, por supuesto, le hago caso a la definición del campo vectorial y tengo las componentes, ahora ya sé cuál es exactamente la flecha. Podríamos seguir tomando puntos dentro de esta circunferencia de radio 1 que sabemos que me va a devolver vectores de módulo 1. Entonces la propuesta ahora es pararme en este punto, que sería estar acá. De nuevo, estoy parada en ese punto. Sé que el campo vectorial en ese punto me va a dar una flecha de módulo 1, qué sé yo, esta, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Y voy a lo que es la definición del campo vectorial y me fijo cuál es la imagen. Entonces acá tendría que hacer el campo vectorial evaluado en el 0, 1. Y otra vez, ¿cuál es la ley del campo vectorial? La primera componente es la opuesta de la segunda coordenada del punto. La segunda coordenada del punto es 1, su opuesto es -1, coma. ¿Cuál va a ser la segunda componente del vector imagen? La primera coordenada del punto. La primera coordenada del punto es 0. Y estas componentes son las de un vector que también es conocido, que es el menos versor i. Entonces, ¿qué hago? Me paro en ese puntito y ahí es donde dibujo su flecha imagen. Entonces me voy para allá. Ahí lo tengo a -i. Bueno, es como si estuviese haciendo acá la típica tablita de valores que hacíamos en los primeros ejemplos de análisis 1 para hacer gráficas de funciones, como para tener una idea de lugares de paso. Bueno, acá hacemos lo mismo. Entonces, bueno, en esta tablita también hay otros puntos de referencia que están en esa circunferencia de radio 1, el -1, 0, el 0, -1, y bueno, y acá van teniendo los dibujitos de todas esas flechitas. Si el C que yo hubiese elegido era C igual 2, en esta escritura me encuentro con que todos los puntos que van a tener una flecha imagen de módulo 2 son puntos que van a tener que cumplir esta condición. Esto es, puntos que están sobre una circunferencia centrada en el origen de radio 2. ¿Cuál es la circunferencia? Esta, la que está acá, de radio 2.
Sé que cada vez que me pare en un punto de esta circunferencia, la flechita imagen va a tener que ser una flecha de módulo 2. ¿A dónde apunta? No sé. Entonces, ¿dónde tengo que mirar? La ley del campo vectorial. Entonces, podríamos, ¿por qué no? Otra vez, hacer una representación de una tablita de valores en las que me voy posicionando sobre diferentes puntos en la circunferencia ahora centrada en el origen de radio 2 y voy viendo cuáles son las flechitas. Y ahí tengo una representación, es una idea, por supuesto es que si bien acá yo le estoy dedicando tiempo a esto, en los ejercicios de la práctica no van a ver que haya un ejercicio, haga la gráfica de un campo vectorial, porque no es que estoy haciendo la gráfica de una superficie, ¿no? Es como un campo de flecha, 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 flechas. Ahora vamos a ver eh, una aplicación con GeoGebra que me ayuda a hacer esos dibujitos. Pero es esto, ¿no? Tener una idea de qué significa hablar de un campo vectorial y si tuviese que hacer algún tipo de representación. Como ejemplo, otro campo vectorial también sencillo, donde las componentes del campo vectorial son de tal manera que me permiten trabajar algebraicamente de una manera bastante simple. Fíjense este. El campo vectorial está definido por estas componentes, o sea que si me fijo en las componentes del campo vectorial, voy a decir que las componentes son 2x, y, ¿no? Otra vez podríamos hacer el mismo artilugio, a donde encuentro a los pares x, y en lo que sería el dominio de este campo vectorial, que no tiene ninguna restricción, porque cualquier par XY dentro de R2 es un par al cual le puedo estar calculando este campo vectorial. Digo, bueno, ¿a dónde encuentro a todos los pares que al momento de calcularle la flecha imagen, esa flecha tiene siempre un mismo módulo? Particularmente, llamo C. Cuando uno plantea eso, el módulo, otra vez, de este vector raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, aparece esta fórmula. Elevando al cuadrado miembro a miembro, aparece esto. Y eso que está ahí lo podría reescribir así. 4x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado. Yo puedo dividir todo por c cuadrado. Si hago eso, del lado de la derecha c cuadrado sobre c cuadrado es un 1. Acá tengo y cuadrado sobre c cuadrado. Y este 4 que está acá, en vez de dejarlo ahí arriba, lo paso al denominador del denominador. Entonces tengo x cuadrado sobre c cuadrado sobre 4. Este tipo de ecuación, ¿a qué curva representa? Con elipse. Ujú, una elipse. Así es. Evidentemente, cuando yo fijo quiénes son estos los numeritos, ¿no? El eje mayor va a estar dado sobre lo que es el eje y, porque c cuadrado es más grande que c cuadrado sobre 4. Entonces son este tipo de elipses estiraditas sobre el eje y. La idea es que si estoy en una elipse, por ejemplo, para c igual 1, que sería esta ecuación, que la podría llegar a reescribir como x cuadrado sobre un cuarto más y cuadrado igual a 1, cada vez que me posicione en un punto sobre esa elipse, las gráficas de las flechas van a ser todas de módulo 1. Pero son flechas que tienen que respetar ahora esta ley de asignación. Entonces en los dibujitos se darán cuenta que ahora las flechas empiezan como a tener otra disposición, también todas manteniendo sobre esa elipse el mismo módulo, pero a diferencia del ejercicio anterior que la disposición era distinta en función de la curva en la cual uno se paraba, ¿no? Bueno, una aplicación la tenemos acá. Eso en el apunte lo van a ver. Bueno, el primero era... ¿el primero cuál era? Este.
menos ix. ¿Y dónde estoy acá? Acá yo puedo poner las componentes del campo vectorial, un campo vectorial sobre R2. Entonces acá puedo poner menos i, y acá pongo x. Puedo mover un poquito y puedo aumentar la cantidad de flechas o disminuir la cantidad de flechas, ¿no? Es como que estoy viendo este accionar de las flechas que en este dibujito muy acotado también ya veía, ¿no? Después, si ponemos las componentes de esta, 2xy, voy a ponerle menos densidad. Acá le pongo 2x y acá le pongo y. Ahí hay como una representación parecida a esto. Ahora, si le ponemos mayor densidad, ¿ven cómo son las flechitas? Bueno, ahí yo me estoy moviendo, pero ahí. Aumentar o disminuir la escala. Puedo poner zoom. Bueno, bueno, están buenos estos recursos como para ver un poquito más allá de lo que uno con 4 o 5 flechas puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, así como están los campos vectoriales definidos sobre R2, están los campos vectoriales definidos sobre R3, que es un copiar y pegar, pero aumentándole en una dimensión tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada. Ahora estamos trabajando con un campo vectorial que está definido, este campo vectorial, sobre un cierto conjunto contenido en R3, o sea que toma ternas X y Z, y le devuelve a esa terna un vector, pero que ahora va a estar en B3, en el vectores de 3 componentes. Entonces, cuando yo haga f rayita en X y Z, me va a devolver un vector de 3 componentes. ¿Quiénes son las componentes? Bueno, a la primera componente es la que habitualmente la llamamos P de X y Z. La segunda componente, ¿quién es? La que habitualmente llamamos Q de X y Z. Y la tercera componente, la que llamamos habitualmente R de X y Z. Esta sería la notación en la que yo lo único que hago es prestar atención a las componentes. Esta versión de presentación es a partir de la suma vectorial, donde aparecen con protagonismo los versores fundamentales, ¿no? Las dos formas de poder escribir a los vectores, tanto de 2 componentes como en este caso de 3. Ejemplos. Vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos en realidad. Si se complicaban los campos vectoriales en R2, bueno, en R3 por supuesto también van a ser un poquito más complicados. Fíjense este ejemplo. Dice dibujar algunos vectores en el campo de velocidad dado por, bueno, un campo de vectores. La idea es que este campo evaluado en una terna me da este vector. Que si yo quiero escribirle las componentes a ese vector, ¿cuál sería la primera componente? Porque acá está escrito a partir de los versores fundamentales. ¿Cuál sería la primera componente de este vector? Cero, Cero, porque acá evidentemente no hay nada relacionado con el versor i. ¿Cuál sería la segunda componente? cero. Cero. ¿Y cuál sería la tercera componente de este campo vectorial? 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sí, señor. Entonces yo ya me doy cuenta que cada vez que me pare en una terna cualquiera, al momento de pararme en esa terna cualquiera en el espacio, voy a estar representando un vector que va a tener la dirección dada por el versor K, o sea, va a ser un vector paralelo, por ejemplo, al eje Z. Particularmente el ejercicio, como diciendo, focalicemos un poco más la situación, dice, pensemos en que estamos trabajando en el espacio, pero justo en el lugar donde x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 16.
En el espacio, acuérdense, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, igual a 16. En el espacio, ¿es qué tipo de superficie? Un cilindro circular. Sí. Si ahora dice que, y el eje del cilindro, el eje Z. Como dice ahora menor o igual a 16, ¿yo qué tengo que hacer? Me está diciendo, mira, reflejate, presta atención a este cilindro, todo el cilindro, completo, hacia abajo también, y del cilindro para adentro. O sea, yo puedo tomar cualquier punto de acá adentro y calcularle la imagen que es esa flechita. Para la interpretación sería bueno, en principio, ¿por qué no pararme acá? En puntos que particularmente están ahora posicionados sobre el plano XY, para posicionarme nada más. Si son esos puntos que están en el plano XY, estoy pensando en que estoy calculando el campo vectorial en ternas de la forma X y 0, todos esos puntitos ahí. Y fíjense una cosa, cuanto más alejados estos puntos estén del origen, pero dentro del cilindro, cuanto más alejados estén estos puntitos del origen, este numerito, x cuadrado más y cuadrado va a ser más grande, porque x cuadrado más y cuadrado de todos estos puntitos está representando la distancia al origen. Pero como la ley que corresponde a la tercera componente de ese vector es esto, cuanto más grande sea x cuadrado más y cuadrado, en esta diferencia el numerito me va a quedar más chiquito. Entonces verán que cuanto más lejos el punto está del origen, las flechitas que son verticales son cada vez más chiquitas. En cambio, cuando el punto x y 0 esté muy cerquita del origen, x cuadrado más y cuadrado es muy chiquitito. Entonces a 16 le saco cada vez menos. Por eso las flechas de todos esos puntos van a ir aumentando en módulo cuando el punto más cerca esté del origen. Ahora, también como observación también adicional, si se quiere, cualquier otro punto que esté, por ejemplo, este puntito de acá, a propósito lo voy a considerar, es x y 0. Este puntito de acá será x y con un cierto valor de z, lo llamo z1. El puntito de acá es otro puntito que tiene la misma coordenada en x, la misma coordenada en y otra coordenada en z. Todos esos puntos que están dentro del cilindro, como imagen, van a tener a la misma flecha. Porque en la flecha, que está dada por las componentes de este vector, la coordenada en z no se involucra en ninguna cuenta. Mientras los puntos tengan el mismo par XY proyección sobre el plano XY, todos esos segmentitos de las flechas van a tener la misma longitud. O sea que, nada, un dato adicional que yo podría aportar, la flecha que está dibujada acá como imagen para este puntito base va a ser la misma flecha que yo la voy a ir trasladando, pero comenzando siempre desde este punto diferente en cuanto a la coordenada en Z. Una, una observación adicional que tampoco hace mucho a la cuestión, pero bueno, es una manera de tener un campo vectorial en R3. Lo hace obviamente más difícil el dibujo. Este ejemplo lo comparto porque también no creo que forme parte de la práctica, no hay un ejemplo relacionado con esto, pero está el campo de fuerzas gravitacional, considerando en que tengo dos objetos de masa diferente. Por ejemplo, pensemos acá un objeto situado en el origen de una masa m grande y otro puntito por acá, objeto de una masa m chiquitita. La fuerza gravitacional se puede calcular a partir de esta ley, donde x sería el vectorcito que surge de unir ese punto
que está en el origen de masa M mayúscula con este puntito que está acá alejado de masa M minúscula. Si vemos las componentes, donde M chiquitita es la masa de el objeto que está lejos del origen, M mayúscula la masa del objeto que está en el origen, G mayúscula es la constante, constante gravitacional y R cuadrado, bueno, la distancia a la que se encuentran los objetos al cuadrado. Bueno, estas serían las componentes de ese campo de fuerza y sería un ejemplo, la fuerza gravitacional, un ejemplo de un campo vectorial en el espacio. Antipático, pareciera por las leyes que funcionan en cada una de funciones componentes, pero también es otro tipo de ejemplo a abordar. También les comparto una, ¿cómo es? Un recurso para poder dibujar estos campos. Tenemos ahí. Antes que teníamos acá, en el primer ejemplo era 0, acá tenía 0 y acá tenía, vamos a hacer así, era 16, 16, no al cuadrado. 16 menos, menos x al cuadrado era menos y al cuadrado. Menos y al cuadrado. Bueno, pensemos es que desde el plano XY en adelante es donde yo hacía la gráfica y desde el plano XY en adelante las flechitas sobre ese cilindro apuntan para arriba. Fíjense, hay algunas flechitas que apuntan para abajo. ¿Eso por qué será? Y porque como estoy muy lejos del origen, x cuadrado más y cuadrado es un número que empieza a ser más grande que 16, y si a 16 le resto eso, la tercera componente es negativa. Entonces, mientras yo me maneje en este ejemplo que veíamos antes, dentro de este cilindro, las flechas van a apuntar para arriba. Me salgo del cilindro, ese x cuadrado más y cuadrado va a ser más grande que 16 y en la resta, esta resta queda negativa. Entonces va a apuntar en el sentido contrario del versor K. Las flechitas. ¿Mm? Bueno, sí, yo es lindo ahí para visualizar. Y uno puede poner más o menos flechitas. Bien, presentación de campos vectoriales en R2, en R3. Vamos a presentar a alguien que ya conocemos. ¿Se acuerdan? El vector gradiente. Vector gradiente. ¿Con quién estaba involucrado el vector gradiente? ¿En dónde, ¿Cómo? claro, ¿en dónde lo habíamos involucrado el vector gradiente? Eh, Podemos relacionarlo con las derivadas direccionales, con las sí, derivadas, con los vectores normales a superficies o curvas de nivel. No es. sé. Tipo, Bien, ya había aparecido. Es un personaje que a nosotros no nos resulta para nada desconocido, solo que aparece desde otro lugar. Aparece ahora pensando en que puedo definir lo que sería el campo vectorial gradiente, porque justamente tendría las mismas características que presentamos antes de campos vectoriales. Porque si yo estoy diciendo que voy a armar ahora esta función donde las componentes son de una cierta función escalar, las derivadas parciales de ella, digo,
Pero esto, en definitiva, termina siendo, en función de lo que acabo de decir hace 20 minutos, un campo vectorial. Perfecto. Y como justamente las componentes de este campo vectorial son las derivadas parciales de una cierta función escalar, ese campo vectorial no es un campo vectorial cualquiera, es un campo vectorial que ya conocemos y que tiene el nombre de campo vectorial gradiente. Ese sería el campo vectorial gradiente si está asociado a una función escalar de dos variables, pero cuando la función escalar es de tres variables, el campo vectorial es un campo vectorial sobre R3. ¿No? Entonces ahora los campos, los gradientes, cuando solamente antes decíamos gradiente, ahora se ponen como más serios. Son campos vectorial gradientes, o sobre R2 o sobre R3. Y hay algo que empieza a resonar y que va a estar formando parte de todo este desarrollo hasta el final de la materia, que es la noción de campo vectorial conservativo. Esta es la definición. Tengan en cuenta esto que está acá recuadrado en verde, es la definición. No inventemos nada. Cuando hablemos de un campo vectorial conservativo, de lo que estamos hablando es de esto. ¿Que qué es? Un campo vectorial F. Se lo va a llamar campo vectorial conservativo si ese campo es el gradiente de alguna función escalar. O sea, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? El campo vectorial F es un campo vectorial conservativo si existe una función f, fíjense que esa f no es en negrita, no tiene una flecha, es una función escalar, que al momento de calcularle el gradiente a esa función escalar, me da el campo vectorial. ¿No? Entonces, yo tengo un campo vectorial, me lo dan. Si ese campo resultó ser el gradiente de una función escalar, ese campo vectorial no es cualquiera, es un campo vectorial que lo vamos a llamar conservativo. Y a esa función escalar que existe, que permite tener esta igualdad, a esa función escalar se la llama función potencial de ese campo vectorial. Esto va a tener mucho protagonismo después. Hoy va a quedar como en una simple presentación de definición, pero después van a ser aliados nuestros. Los vamos a querer a los campos conservativos. Vamos a tratar de que todo campo vectorial sea conservativo. Bueno, no todos los campos vectoriales van a ser conservativos, pero van a ser nuestros aliados, van a ser buenos amigos en muchas de las cuentas que después vamos a terminar haciendo. Situación. Esto es un ejercicio en principio simple, no tiene demasiada complicación, pero dice probar que este campo vectorial realmente es un campo vectorial conservativo. ¿Qué tengo que probar? Voy a la página anterior. Bueno, esto va a quedar marcado, ahora lo borro. Ah, bueno, lo dejo a esas marcas, total no me molestan para lo que quiero mostrar. Tengo ahí abajo la definición de campo vectorial conservativo. La leo, un cachito, la recuerdo. Y con ese recordatorio se supone que yo tengo que hacer eso. Probar que ese campo vectorial es un campo vectorial conservativo. ¿Qué tengo que mostrar? Tendríamos que probar que la antiderivada de ambas componentes da el mismo valor, digamos. O sea, la primera tendríamos que, tendríamos que buscar una función que si la derivo con respecto a x me diera la primera componente y si la derivo con respecto a y la segunda. Perfecto. Eso, cuando empezaste a hablar del otro era raro, no estaba de última tan errado, pero cuando empezaste después la segunda parte de tu discurso estuvo bien. A mí me dice el ejercicio probar que este campo vectorial es conservativo. Es decir, yo tengo que probar que existe una cierta función escalar tal que
Cuando le calculo el gradiente a esa función escalar, me devuelve el campo vectorial que tengo, ¿no? Y como dice probar, yo ya sé que existe esta función, nada más que la tengo que encontrar. Eso lo marco porque después vamos a tener campos vectoriales que me van a decir, fíjese usted, este campo vectorial, ¿es o no es conservativo? Acá el camino, a pesar de que todavía no es tan sencillo, está bastante marcado. Me dice, pruebe que este campo vectorial es conservativo. O sea, yo ya sé que esa función escalar existe. Es como que ya sé que voy a encontrarme con ella. Por eso voy a buscarla, en su búsqueda. Pero hay veces que yo no tengo idea de si ese campo vectorial es conservativo o no. Bueno, en este caso, dentro de todo, tengo la ventaja de saber que sí es conservativo. Bueno, entonces, dijimos, vamos a tener que encontrar una función que al momento de calcularle el gradiente, me tiene que dar el campo conocido. Es decir, el gradiente de la función escalar, dijimos que es el vector que tiene como componente sus derivadas parciales. Y que estoy diciendo que tiene que ser igual al campo vectorial F mayúscula, que tiene componentes obviamente conocidas, y e a la xy, coma, x e a la xy. O sea, una igualdad entre vectores. Esto es una igualdad entre vectores. Y cuando yo los vectores los tengo dados en componentes, ¿cómo digo que dos vectores son iguales? Cuando sus componentes son iguales. Sí, con sus componentes homólogas, ¿no? La x con la x y la y con la y. Entonces acá, de esta igualdad, yo parto a decir, estos dos tienen que ser iguales entre sí y estos dos tienen que ser iguales entre sí. Entonces paso a escribir un sistema de ecuaciones donde yo estoy diciendo que se tiene que dar que la derivada parcial de una cierta función f que todavía no conozco con respecto a x me tiene que dar esto, y estoy buscando una función que al momento de derivarla parcialmente con respecto a y me tiene que dar esto. Pero las dos cosas a la vez, ¿eh? Y ahora tengo que resolver ese sistema. Como hay dos ecuaciones, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, trabajar con una de ellas, ver hasta dónde llega y tratar después de usar eso que encontró al momento de trabajar con la segunda. Entonces, una propuesta sería tomar una de estas dos ecuaciones. Tomo la primera porque es la primera que veo, podría haber tomado la de abajo, sin inconveniente. Acá tengo, estoy buscando una función que al momento de derivarla con respecto a x me dé la función que tengo acá, y por e a la xy. Esa función f, ¿cómo la voy a buscar? Integrando. Claro, No. Ok. sí, sí, sí. Nada más que integrando con respecto a x, ¿no es cierto? Como una búsqueda de primitiva. Entonces la f, en principio, ¿quién podría ser? Una función de dos variables que al momento de derivarla con respecto a x me dé y por e a la xy. E a la XY. Y sí, e a la xy. Esa función va, digamos. Si yo la derivo con respecto a x, me devuelve y por e a la xy. Pero cada vez que yo busco una función primitiva, ustedes saben muy bien que no es que aparece una sola, aparecen infinitas. ¿Qué me falta agregar acá? Más C. Sí, pero lo único, Hanna, que voy a decir es que acá yo no voy a poner c constante arbitraria cualquiera. Porque lo cierto es que si alguien viene y me dice, mira, para mí una propuesta de primitiva es esto, ¿estaría mal? Esa función no cumple con la condición de que cuando la derivo con respecto a x me da y por e a la xy. Yo derivo esto con respecto a x. ¿Qué me da? Con respecto a x la derivo.
Claro, se nos va el i porque no es una constante. Sería una constante cuando derivamos con x, con respecto a x. Entonces yo, si viene alguien y me dice, yo encontré esto, yo le digo, bien, fantástico. Y viene alguien y me dice, sí, pero yo encontré esta. Y le tengo que decir, bien, fantástico, porque total cuando derivo con respecto a x, todo esto que depende de y, la derivada de eso es cero. Y si acá se me ocurre sumarle un i cubo, también tiene razón. Entonces lo que quiero mostrar es que uno sumaba antes una constante arbitraria cualquiera porque estaba trabajando con funciones de una variable, en análisis uno sobre todo. Ahora cuando trabajo con funciones de más de una variable, resulta que esto que yo puse acá para la x es una constante, pero es una expresión que puede estar dependiendo de la y. Entonces, lo que le voy a corregir a Hannah que dijo, que estuvo casi ahí, es que acá lo que voy a poner es c de i. Porque cualquier expresión que de y dependa, al momento de derivarla con respecto a x, la derivada de eso es cero. Es la única diferencia de lo que venimos arrastrando de cosas que hemos hecho siempre. Bueno, por supuesto, encontré como una primera imagen de esta función potencial que así se llamaba, pero esta imagen fue solamente por mirar esto que tenía que cumplir, pero también tiene que cumplir lo de abajo. Entonces, esto lo voy a usar y voy a decir, si ya esa fue una primera propuesta de la función f, la uso. Entonces, al momento de reescribir la ecuación de abajo, en lugar de poner la derivada de f respecto a y y empezar de nuevo, como que no existió lo anterior, digo, no, lo anterior existió. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la parte donde dice derivada parcial de f respecto a y, lo que voy a hacer es tomar esta propuesta de f y derivarla con respecto a y. Si yo eso lo derivo con respecto a y, sé que tiene que ser igual a x por e a la xy. O sea, esto que está acá es esto que está acá. Bueno, pero ¿cuál es la derivada parcial de esta f propuesta con respecto a y? ¿Cómo quedaría? X por e a la xy más c' de i. Sí, señor. Y es c' de i porque estoy derivando con respecto a y, y la c es alguien que depende de y. Entonces, si la derivo y es una función de una variable, está bien que ponga c'. Entonces ahora digo, ah, mira la ecuación que quedó. X por e a la xy más c' de i igual a x por e a la xy. Me doy cuenta que esto lo puedo cancelar. Y si lo cancelo, me queda que c' de i es igual a 0. Y entonces pensemos, esa c de i, que era una función que podía estar dependiendo de i, resulta que cuando la derivo con respecto a i, es 0. Una función de una variable que puede estar dependiendo de i. Pero la derivo y da 0. En realidad, esa función, ¿quién es? Si la función c de i es i al cuadrado, la derivada es 2i, no es 0. Si c de i es coseno de i, la derivada es menos seno, no es 0. Entonces, ¿cómo es esta c de i? Ahora sí sería la función constante. Ahora sí, ahora sí. Entonces, para no ponerle la misma letra, ponemos d, y ahí escribimos constante. Entonces, ahora, 1, esta primera fachada que tenía de la función, con esto que fue puliendo. Entonces, de esas dos cosas encuentro que la f que estaba buscando es e a la xy más, y en lugar de poner c de i me di cuenta que era de una constante cualquiera. Entonces, lo que encuentro, y si por ahí tengo dudas, digo, uy, me parece que le pifié, yo tengo una manera muy clara de corroborar si esta es una propuesta de función potencial. La derivo parcialmente con respecto a x con respecto a y, me tiene que dar lo que dice acá. Y esta función da eso. Entonces,
es un poco parecido también a lo que veníamos haciendo en su momento cuando buscábamos primitivas de funciones de una variable. Una vez que encontraba una primitiva, encontraba infinitas. Entonces, lo que acabo de encontrar no es una función potencial, sino que acabo de encontrar una familia de funciones potenciales. Puede ser que en algún contexto, de algún ejercicio en particular, de esa familia de funciones potenciales, a mí me esté interesando trabajar con una. Bueno, evidentemente me van a dar algún dato adicional que haga que yo me quede con una de todas ellas, pero en principio se encuentra una familia de funciones potenciales. Bueno, y esto es lo que hay que hacer, esta estrategia de plantear un sistema e ir integrando, buscando primitivas en función de la variable en la que yo marque. Bueno, es eso lo que tengo que hacer cuando busque función potencial, ¿no? Bueno, eso que hicimos en la cuenta está propuesto acá. Esta es la función con una constante cualquiera arbitraria. Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Seguimos integrando. No nos cansamos de integrar. Esto es un poco el resumen de las cosas que hemos estado haciendo hasta el momento. Análisis 1 me enseñó a hacer la integral para una función de una variable. En análisis 2 aprendí a integrar una función de dos variables sobre una región plana y quienes aparecieron las integrales dobles. Y también aprendí a calcular para funciones de tres variables integrales sobre regiones sólidas, o sea, aparecieron lo que nosotros llamamos las integrales triples. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora nuevo en análisis matemático 2? Ahora vamos a tomar funciones de dos variables o de tres variables, pero que van a estar integradas sobre curvas. Le estoy cambiando la característica del conjunto sobre el cual voy a plantear la integral. Entonces, como voy a hacer integrales de funciones de dos variables o de tres variables sobre curvas, van a aparecer lo que se llaman las integrales de línea, que en realidad debería ser integrales curvilíneas, pero en la mayoría de los libros aparece esa traducción, integrales de línea. Por ahí uno dice línea y se imagina una recta. No, línea como línea en general, curva. Bueno, y lo que hay que hacer ahora es presentar cómo vamos a originar nosotros a estas integrales de línea. Este es un cuentito, nadie se asuste por esto, pero que no debería resultarles una sorpresa, porque hay un cuentito que contar de cómo va a surgir la integral de línea que es muy parecido en esencia de cómo surgió la integral en análisis 1 y cómo surgieron las integrales dobles y triples. Ustedes recordarán que cuando trabajábamos con integrales sobre rectángulos para funciones de dos variables, ¿qué hacíamos? A lo que era nuestro dominio, que era un rectángulo, lo dividíamos en mini rectángulos. En cada rectángulo en particular tomábamos un representante, evaluábamos la función en el representante, multiplicábamos por el área del rectangulito y hacíamos la suma sobre todos los rectangulitos. Si existía el límite de esa suma doble de Riemann, a ese límite lo llamábamos integral doble. Después, cuando trabajábamos con funciones de tres variables, en principio nuestro dominio iba a ser ahora un paralelepípedo recto, o sea, la cajita de zapatos. ¿Qué hacíamos con esa caja de zapatos? La dividíamos en mini cajitas, ¿no? Algo así. Cajitas, cajitas.
y acá, todas cajitas. Entonces, ¿qué hacíamos? En cada cajita elegíamos un puntito representante, evaluábamos la función en ese punto y en este caso multiplicábamos por el volumen de la mini cajita. Sumábamos sobre todas las cajitas y si existía el límite de esa suma triple, a ese límite lo llamábamos integral triple. Pero se dan cuenta que hay una esencia muy marcada de que del dominio que tengo lo particiono en mini dominios. Entonces ahora lo que yo tengo es, para empezar a trabajar, primero una función, para que sea fácil el dibujo, consideremos acá una función de dos variables. Y si es una función de dos variables es porque está definida sobre un conjunto en R2. Entonces no vamos a mirar sobre un conjunto plano, región plana. Vamos a mirar sobre una curva plana. Entonces mi dominio ahora va a ser esta curva, la que está dibujada acá en rosa. Esa función f de dos variables se supone que está definida en cada punto de esa curva. Y si yo quiero definir lo que va a ser ahora después integrales de línea, voy a copiar la esencia que marcaba hace un rato. Si mi dominio es una curva, ¿qué voy a hacer con la curva? La voy a dividir en mini pedacitos de curva. ¿Y qué voy a hacer en cada mini pedacito de curva? Voy a elegir un punto representante. Voy a evaluar la función en ese representante. ¿Y por qué les parece que voy a tener que multiplicar a la función en ese punto? Antes en el rectangulito, evaluaba la función en el punto muestra, en el punto representante, y multiplicaba por el área del rectangulito. Cuando estaba con una función de tres variables, me posicionaba en una mini cajita, que andaba por acá, una mini cajita, ahí, evaluaba la función en el punto dentro de esa cajita y después multiplicaba por el volumen de la caja. Ahora yo me voy a posicionar sobre un mini pedacito de curva, voy a evaluar la función en el punto muestra dentro de ese mini pedacito de curva y después ¿por qué voy a multiplicar? ¿Qué haría con con ese Por la pedacito? longitud. Por la longitud del mini pedacito de curva. Lo que pasa es que esas longitudes pueden ser, por supuesto, distintas. No es como en este caso que teníamos todos rectangulitos iguales o todas cajitas iguales. Porque ¿cómo doy yo una partición sobre lo que es la curva? Esa es la parte que hay que pensarla. Y entonces ahí hago un poco de memoria. Cuando yo tengo una curva, dibujada ahí muy bella ella en rosa, en realidad lo que tengo de la curva es una parametrización. O sea que cuando hablemos de curva, estamos hablando de sus ecuaciones paramétricas. O sea, ¿se acuerdan cuando poníamos r raya de t igual a x de t, y de t, con t dentro de un cierto intervalo AB? La curva era la representación gráfica de esta función vectorial que tenía estas componentes. Para que la curva fuese suave, recuerden que es lo que tuvieron que estudiar para el primer parcial, tenía que pasar que la función R tenía que ser una función con derivada continua y con R' distinta del vector nulo. De esa manera la curva era suave, no había puntos angulosos. Eso es algo que le vamos a pedir a la curva, que es una curva suave. Entonces, para encontrar esos pedacitos, esa división de la curva en mini curvas, me voy más para atrás todavía. Me voy al dominio de validez del parámetro t que va originando los puntos sobre la curva. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el intervalo AB, en el cual el valor de t va variando. Para cada valor de t acá adentro, se va originando puntos sobre toda la curva. Entonces, tomemos una partición de este intervalo AB. Partición, partición, partición de este intervalo AB.
Si yo evalúo la función, por ejemplo, en este intervalito, la función R raya, toda esta función en R raya va a venir acá. Si evalúo la función en este pedacito que sigue, me dará este otro pedacito de la curva. Y así sigo, ¿no? Si evalúo la función en este otro pedacito de lo que es la partición del intervalo AB, me dará este otro pedacito de curva. Entonces, a lo mejor lo que puede pasar es que todos estos intervalitos, los delta t, digamos, sean todos de igual longitud, porque la partición sobre el intervalo AB la hago como una partición regular. Ahora, eso no significa que cuando después voy a la curva, todos estos pedacitos de pedacito de curva tengan la misma longitud. Entonces, como no sé cuál es la longitud que tiene cada uno de esos mini pedacitos de curva, se llama delta S1, delta S2, delta S3, delta Sn a cada uno de los pedacitos de curva. Entonces, este pedacito de curva azul tiene longitud delta S1. Este pedacito de curva amarilla, delta S2. Este pedacito de curva lila, delta S3. En este pedacito de curva verde, que es genérica, delta SI. Y entonces, bueno, ¿cómo sigue la presentación? Una vez que me paro en un pedacito de longitud de curva pequeño, tomo un punto representante, que es el que se lo llama P sub I estrella, se evalúa la función ahí, se multiplica por el pedacito de la longitud de ese mini pedacito de curva y se hace la sumatoria sobre todos los pedacitos de curva. Entonces, lo que viene a posterior es, si esta suma tiene límite cuando n tiende a infinito, que n tiene que ver con la cantidad de elementos en esta partición regular del intervalo AB, si existe ese límite, a ese límite se le va a dar un nombre. Nombre que está en la diapositiva que sigue, que ya se los vengo adelantando. Si existe ese límite, se le va a dar el nombre de integral de línea de f a lo largo de la curva C. ¿Y cuál va a ser la representación, la notación que vamos a usar para eso? Esta. Hay una sola sumatoria, entonces hay un solo símbolo de integral. Se le pone como subíndice a ese símbolo de integral el nombre de la curva. Obviamente la función integrando es la función que se fue evaluando en cada uno de los puntos. Y este delta SI, en el paso al límite, es quien se transforma en el diferencial de S. Y como todo depende de la existencia o no de este límite, siempre se pone el agregado de si el límite existe. Entonces, es otra vez un cuantito muy similar a lo dado para integrales dobles y triples, nada más que ahora es para integrales de línea, cuando integro sobre una curva. Ahora, una cosa es la definición, y ahora digo cómo hago la cuenta, cómo se resuelve esto. Bueno, para resolver esta parte, en un ejercicio de práctica, a eso me refiero, digo, ¿qué es esto? ¿Cómo se calcula? ¿De qué estamos hablando? Bueno, entonces ahí es donde yo necesito que recordemos algo que habían visto ustedes en las primeras clases de práctica. Cuando ustedes tenían una curva y de esa curva tenían una parametrización, ¿cómo calculaban la longitud de la curva? ¿Qué planteaban? La integral definida en el intervalo de donde va la curva, digamos, del módulo de la derivada Sí, señor. en t. Sí, señor. Eso. Y que si R de t, insisto, en esta curva plana tenía componentes x de t y de t, R', ¿quién era? Y R' era el vectorcito que tenía como componente las derivadas de cada una de estas componentes. Entonces la primera componente de R' es x' de t y' de t la segunda componente.
¿Y cómo se calcula el módulo de ese vector? Y bueno, es lo que sabemos de álgebra y geometría. El módulo de R', si esto es R', es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado diferencial de t. Lo que está puesto acá, que es exactamente lo mismo que yo escribí, es exactamente lo mismo, aunque visualmente no lo parece. ¿Por qué? Porque x' de t, que es la derivada de esa primera componente, también tiene esta otra forma de ser escrita, que es esta. E y' de t también se puede escribir así. Lo sabemos bien, de análisis 1. Entonces esta es la fórmula que usamos para el cálculo de la longitud de una curva. Entonces, este diferencial de S tiene que ver con esto, con lo que surgía al momento de hacer la presentación de la fórmula del cálculo de la longitud de una curva. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo se va a calcular la integral de línea sobre la curva? Es lo que está abajo de todo, acá. Insisto, si tengo curva, de la curva tengo una parametrización. Tengo una parametrización. O sea que hay un cierto t dentro de un cierto intervalo AB de variación que va originando los puntos en la curva. Entonces, al resolver esto, le paso la pelota a la integral donde t va a ser la variable de integración. Entonces va a quedar la integral desde A hasta B. Surge por esto. Ahora, la función no está evaluada en un x y cualquiera. La función va a estar evaluada en los puntos que están sobre la curva. Y los puntos que están sobre la curva es porque dependen del parámetro t. Entonces, en el lugar de la x, pongo x de t. En el lugar de la y, pongo y de t. Y en el lugar del diferencial de s, ya aprendí, pongo todo esto. Y esa parte final es la que termina de dar justamente la estrategia práctica para hacer los ejercicios. Cuando entonces tenga que calcular una integral de línea, yo, teniendo la parametrización de la curva, lo que voy a hacer es esta cuenta. Lo que tenía acá estaba bien, era la presentación, se hablaba de un límite, de una sumatoria, pero esto no lo quiero hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, hagamos esto. Era lo mismo que cuando hacíamos integrales dobles sobre rectángulos. Qué lindo, quedaba que la integral doble era el límite de la suma doble de Riemann. Pero ¿y eso cómo lo calculaba? Apareció, gracias a Dios, Fubini, que me dijo que podía hacer para funciones continuas cualquiera de las dos integrales iteradas. Y ahí aprendí a resolverla. Bueno, acá tenemos también la manera de resolverla. Para acortar esta presentación de acá, se puede hacer esto. Bueno, es lo que va a aparecer en la siguiente diapositiva, ¿no? Se puede pensar en esta parte, f, como la evalúo en los pares que están en la curva, y los pares que están en la curva surgieron porque hay una parametrización, esa parte la puedo como achicar en notación así. Y esta parte es la que dijimos surgía de hacer el módulo de R' de t. Y a la vez también entender que todo esto junto con el diferencial de t es lo que nosotros podríamos llamar diferencial de S. ¿Mm? Otra de las cosas que también vamos a prestar atención en toda esta parte hasta el final, van a empezar a aparecer diferentes notaciones de diferenciales. El primer diferencial distinto, porque nosotros estábamos muy acostumbrados a diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z,
diferencial de área, diferencial de volumen, diferencial de t, por ahí cuando trabajábamos con longitud de curva. Bueno, estos son como los clásicos, los habituales, los que nos resultan conocidos. Ahora aparece un nuevo diferencial en escena, diferencial de S. Y yo sé que si aparece en lo que me están pidiendo diferencial de S es porque me están hablando de una integral de línea de un campo escalar. ¿Mm? Después aparecen tres más, pero de a poco. Bueno, cuentita, hagamos algún ejercicio. Bajemos. Ah, perdón, las observaciones antes del ejercicio. Importante tener estas consideraciones. La integral de línea no depende de la parametrización de la curva. Ustedes saben bien que una curva se puede parametrizar no de una única manera, puede tener infinitas formas de ser parametrizada. Sin embargo, cuando dibujo la curva es la misma. Bueno, lo que se puede probar, que no va a ser igualmente para nosotros algo que vayamos a abordar, se puede probar que no importa la parametrización que yo emplee de la curva, podríamos en la comisión todos distintos tener parametrizaciones distintas, pero de la misma curva, que la integral de línea me va a dar el mismo numerito. Lo que sí puede pasar, vengo a la diapositiva anterior, como cada parametrización que yo dé va a estar involucrada con sus correspondientes funciones componentes, a lo mejor a lo mejor esta parte quede o más o menos difícil. Eso dependerá del tipo de parametrización dada, pero lo que sí estoy segura es que el resultado final va a ser el mismo para todos. Igual nosotros siempre trabajamos con curvas de las cuales las parametrizaciones son súper conocidas, parametrizar una circunferencia, parametrizar una elipse, parametrizar un pedacito de recta, cómo se puede parametrizar una curva que tenga que ver con una parábola. Son cosas que ya hemos visto. Puedo no acordarme, capaz, pero ya las vimos. Así que vamos a estar trabajando sobre un terreno conocido para todos. Bueno, esa era la primera observación. La integral de línea no depende de la parametrización. Segunda observación. Si la función escalar con la que estoy trabajando es justo la función idénticamente nula, la cuenta de la integral de línea es la misma que me da la longitud de la curva. Por si no nos damos cuenta, venimos acá. Si la función llegaba a ser la función idénticamente 1, no tengo x e y en su ley para las cuales reemplazarlas por x de t y de t. O sea que esto para mí va a seguir siendo 1. O sea que va a ser la integral desde a hasta b de 1 por la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. ¿Y esto quién era? Lo que yo aprendí, la longitud de la curva. O sea que tomar como función de integración la función idénticamente 1 y calcular la integral de línea de esa función es básicamente volver a calcular la longitud de la curva. O sea que ya tenemos esta. Y la tercera observación, importante. Supongamos, esto es una interpretación geométrica que está linda. La curva es la que está dibujada, la voy a marcar con rojo. La curva es una curva plana. Esta curva de acá abajo. Y supongamos que hay una función de dos variables, donde a lo mejor esa función podría hasta tener como dominio todo R2. Lo importante es que la curva marcada en rojo es una curva que está dentro del dominio de la función. Pero esa función particularmente es positiva. Entonces, por ejemplo, yo me paro en este puntito dentro del dominio de la función y que justo está en la curva, evalúo la función en ese punto. La función en ese punto es un número positivo. Entonces voy a ubicar el punto en la superficie de la gráfica que hago este puntito. Me posiciono en la curva. Evalúo la función en ese punto. Como la función es positiva, me da un número positivo.
O sea que el punto en la gráfica es un punto de 3 coordenadas donde como z es positivo, ese punto queda por arriba del plano XY. Bueno, si eso lo hago sobre todos los puntos en la curva, me paro acá, evalúo la función, este puntito está en la gráfica, me paro acá, evalúo la función, este es el puntito en la gráfica, me voy a dar cuenta que queda dibujada por arriba de la curva C otra curva en el espacio que parece ser como si fuese una curva techo. Esta curva techo, que el alto o lo bajo que esté la curva dependerá de los valores que vaya tomando la función en cada uno de esos puntos, eh, es una curva y techo. Bueno, en este caso, la integral de línea de esa función sobre esa curva C se puede representar o se puede interpretar como lo que sería el área de esta cortina que queda dibujada entre la curva plana C y esa curva techo dada por la gráfica de la función. El área de esa cortina. Pero insisto, es cuando la f particularmente es positiva. Porque si la función f pasara a ser negativa en alguna parte de la curva, esa curvita empezará a estar por debajo del plano XY. Y los valores de la función pasan a ser negativos, no estoy calculando áreas. ¿Mm? Bien, ejemplo, ahora sí, que mucha teoría, pero el ejemplito me falta. Simple es el ejemplo, pero que tiene también sus cosas a decir. Acá el ejemplo me pide calcular la integral de línea de, ¿por qué me doy cuenta que es una integral de línea? Por esto, diferencial de S. También está el nombre C, pero bueno, diferencial de S chiquitita es lo que me dice que es una integral de línea. Y esta es la función a integrar. ¿Cuál es la diferencia de este ejemplo con lo que veníamos dando antes? Toda la presentación anterior fue pensada en funciones de dos variables en curvas planas, porque a nivel de lo visual y de escribir es lo más fácil. Pero tranquilamente, como en este ejemplo, la función puede ser una función de 3 variables y definida sobre una curva en el espacio. Como la curva va a estar en el espacio, la parametrización de la curva va a tener 3 componentes. Es lo único que cambia. El resto es igual. Entonces, acuérdense, para calcular la integral hacía la función, voy a escribir acá la versión, era la integral desde A hasta B de f en los puntos de la curva por el módulo de r' de t diferencial de t. Esa es la estructura que tengo que recordar. ¿Quién es f en nuestro caso? Esta. Esta de acá es nuestra f de x y z. ¿Quién es la curva sobre la cual tengo que integrar? Dice que la curva C es el segmento de recta mostrado en la figura. Entonces, ¿qué hago? Miro la figura, vengo acá. Es la recta o el pedacito de recta que une el origen con el punto 1, 2, 1. Eso. Entonces me dice quién es la curva, pero no me dice quién es la parametrización. Entonces soy yo quien tiene que dar una parametrización de esa curva. Y como un pedacito de recta, yo tengo que acordarme de lo que nosotros llamábamos las ecuaciones paramétricas de la recta. Con tener un punto de paso y un vector dirección, yo tengo la recta completa. Lo que quiero es un pedacito de recta, lo que va de 0, 0, 0 a el punto 1, 2, 1. ¿Y eso cómo se hace? Hay una forma que es bastante simple. La voy a escribir de manera general y después la aplicamos al contexto que tenemos acá. Supongamos que yo tengo un punto P1 de coordenadas x1, y1, z1. Y quiero el pedacito de segmento que une
ese punto P1 con el punto que lo llamo P sub 2. X2, Y2, Z2. Quiero parametrizar ese pedacito de segmento. Bueno, la forma que funciona bien y que me parece que podemos aplicarla es esta. Como es un pedacito de recta, con tener un punto de paso y un vector de dirección sería suficiente. Vamos a considerar, como punto de paso, ustedes saben bien que podría usar cualquiera de los dos puntos. A propósito, voy a usar P sub 1, el punto de comienzo. Entonces acá voy a poner X1, Y1, Z1. Más, tengo que poner las componentes del vector dirección, que habitualmente lo vamos a multiplicar después por t, que es el parámetro. ¿Qué vector puedo usar como vector dirección? El normal a la recta. No, no, no. Si es vector dirección, no puede ser normal a la recta, porque la palabra normal es como sinónimo Ah, para para nosotros. el, sí, perpendicular, perdón. Claro. Entonces, ¿quién podría ser usado acá como vector Un punto dirección? a otro, P1, P2. Bien. Entonces, P1, P2 como vector es paralelo a la recta esta completa, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo encuentro P1, P2? X2 menos X1, Eso, Violi. Y2 menos Y1. X2 menos X1, después Y2 menos Y1 y después Z2 menos Z1. Bueno, eso es lo que voy a poner acá. Voy a poner acá X2 menos X1. Después voy a poner Y2 menos Y1. Y acá voy a poner Z2 menos Z1. Si yo pongo acá con T perteneciente a R, me da toda la recta que une el punto P1 con P2. Pero yo no quiero toda la recta. Yo solamente quiero este pedacito de acá. Para obtener ese pedacito de acá, basta con poner con T perteneciente al intervalo 0, 1. Si T pertenece a R, es toda la recta. Si T pertenece al 0, 1, me da solamente ese pedacito. Y fíjense cómo la cosa funciona. Si T llegara a ser 0, primer elemento dentro de este intervalo, si T vale 0, cuando yo reemplazo la T acá por 0, ¿qué me queda? X1 y 1 Z1, porque todo esto se anula. Y cuando T vale 1, que va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que T vale 1, ¿en qué punto voy a estar? Reemplacen la T por 1. P2. Claro, porque si reemplazo la T por 1, fíjense lo que queda en la primera cuenta. X1 más X2 menos X1, porque X2 menos X1 quedó multiplicado por 1. Y ahí los X1 se cancelan y el que sobrevive es X2. Lo mismo pasa en la segunda y en la tercera de las ecuaciones. Al reemplazar la t por 1, lo que voy obteniendo son las coordenadas de p sub 2. Así que esto, tómenlo como algo que funciona bien. ¿Es la única manera de parametrizar ese pedacito de segmento? No, para nada, para nada. Pero esto funciona bien y, por supuesto, siempre con la atención de que t esté acá adentro, porque es la forma en la que yo elegí poner punto de paso y la forma en la que yo elegí poner vector dirección. Yo cambio el punto de paso y bueno, ya cambió el parámetro t donde tiene que estar variando. ¿Se entiende? Cambió eso. Bueno, entonces, esto que es de manera general, ¿cómo lo escribo en este caso en particular? ¿Quién sería x1 y 1z1 en nuestro ejemplo? El origen. El origen. Entonces acá voy a poner x y z para la curva. Acá voy a poner 0, 0, 0. Y después más, más, más. ¿Quiénes serían las componentes del vector que acá llamaba P1, P2? 1, 2, 1. Sí, porque serían justo las componentes del vector, el vector posición del punto 1, 2, 1. O sea que es 1 por t, 2 por t, 1 por t.
¿Y qué dije? Conté en el intervalo 0, 1. Entonces fíjense, ¿no? Que la cosa está bien. X igual a t, x igual a t. Y igual a 2t, y igual a 2t, y z igual a t, z igual a t, con t entre 0 y 1, con t entre 0 y 1. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo? Ya sé quién es R de t. Eso ya lo tengo. Me falta saber en esta fórmula, porque la f ya la tengo, la f es la que estaba marcada acá. Lo que me falta calcular es el módulo de R'. Entonces, primero tengo que calcular R' y después el módulo. Bueno, derivo todo con respecto a t. La derivada de x respecto a t, 1. La derivada de y con respecto a t, 2. La derivada de z respecto a t, 1. Entonces, cuando calculo el módulo de ese vector R', tuve la dicha de que el vector quedó un vector constante. Entonces, el módulo es un número. En este caso, raíz de 6. ¿Va a pasar siempre eso? No. El primer ejemplo, para empezar, viene bien. Entonces, ahora, ¿cómo lo resuelvo? Porque ahora yo ya tengo esto, que era lo que me faltaba. Ahora tengo que poner toda la carne al asador. Todo lo que sé. Cuando quiero resolver, esta integral es la integral, decía, desde A hasta B. O sea, desde 0 hasta 1. Acá tenía una función. Sí, pero tengo que reemplazar la x, la y y la z por la escritura dependiendo de t. Entonces, si la ley era x cuadrado, acá tengo que poner lo que es x de t al cuadrado. Como x de t es t, t cuadrado. Después dice menos y. Bueno, pero ¿quién es y? 2t. Entonces pongo menos 2t. Y después dice más 3z. ¿Pero quién es z? Z es t. Entonces 3t. Una vez que resolví eso, multiplicaba, decía, porque hasta ahora lo que tengo es esta parte, multiplico por el módulo de R' de t. El módulo de R' de t era raíz de 6. También lo tengo. Diferencial de t. De acá en adelante, hasta resolver el ejercicio, esto es un problema de análisis matemático 1. Yo, análisis 2, hago así, digo, chicos, arréglense, análisis 1. ¿Por qué? Porque es una integral en una sola variable, que ¿cómo la resuelvo? Buscando una primitiva. Y listo. Estamos acá junto, menos 2t más 3t es una t. Una función que me quedó polinómica. Busco una primitiva, evalúan los extremos de integración, resultado. ¿Estamos? Bueno, situaciones que pueden pasar. Que la curva completa a lo mejor es todo esto que yo veo dibujado en rosa. Todo esto que veo dibujado en rosa. Pero la curva, ella completa, no es suave. Tiene acá puntitos angulosos que hace que la curva no sea suave. Pero sin embargo, se puede pensar que es una unión de curvas suave. Entonces se llama la curva una curva suave por tramos. Entonces, si yo quiero hacer la integral de línea sobre toda la curva que estaba marcada en rosa, lo que voy a hacer es separarla en unión de diferentes curvas. Entonces, la integral de línea sobre la gran curva la puedo pensar como suma de integrales de línea de cada uno de los pedacitos de curva, que sí, cada uno de esos pedacitos es suave. ¿Mm? Y entonces aparece un ejemplo que justamente toma esa situación. Si me piden, como dice acá, calcular la integral de línea de la función 2x, la pongo acá, integral de línea de la función 2x. ¿Y quién es la curva C?
La curva C dice es el arco C1 de la parábola y igual a x al cuadrado desde el punto 0, 0 al punto 1, 1. Es ese pedacito de curva C1, este de acá, este de acá. Y va desde el 0, 0 al 1, 1. Y después le sigue otro pedacito de curva, que es un pedacito que es ahora rectilíneo, que va desde el 1, 1 al 1, 2. Del 1, 1 al 1, 2. Este de acá. Entonces, la gran curva sobre la cual tengo que hacer la integración es la unión de las dos, la roja y la verde. La unión de las dos, completa, completa, completa ella, no sería una curva suave porque acá hay una unión complicada. Entonces, aprendí que para hacer la integral de línea sobre la curva C de la función en cuestión, lo único que tengo que hacer es hacer la integral de línea de la función sobre cada una de esas curvas y sumo. Y algo importante a destacar, estas dos curvas no son curvas que se solapan sobre un pedazo de curva, sino que lo único que tienen es un punto en común. Eso es lo importante, ¿no? Lo mismo pasaba en el dibujito anterior de las diferentes curvas que se unían. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es resolver por tramos todo esto. Cuando estoy parada sobre la curva C1, acá tengo la cuenta. Curva C1, el pedacito de la parábola. ¿Cómo se parametriza ese pedacito de parábola? Bueno, también hay algo que tendrían que recordar de manera general y que yo lo voy a aplicar en este ejemplito con la parábola. Si yo tengo, por ejemplo, una gráfica de una función dada en un cierto intervalo, estos puntitos que forman parte de la gráfica son puntos en general escritos así, puntos de la forma x, f de x. Entonces esa curva C gráfica, ¿cómo la puedo parametrizar? Si x es x, el y es f de x. Y con x, que es la variable parámetro, dando, digamos, perteneciendo al intervalo AB. ¿No les gusta usar la letra X porque uno está muy acostumbrado a usar la letra T? No hay problema. Se puede escribir así. La curva es X igual T. Y igual a F de T. Y T en el intervalo AB. Estoy escribiendo lo mismo. Yo por ahí aconsejaría que se acostumbren a verlo así porque a veces es más cómodo. Pero es no porque cambió el nombre de la letra, cambió en algo. No, el parámetro que antes habitualmente se llamaba T, ahora en esta presentación estoy llamándolo X. Es lo único que cambia. Entonces, para la curva C1, para nuestra curva C1, voy a usar esta idea. Es X igual X. Y igual a la f de X. ¿Pero quién es f de X? X cuadrado. ¿Y sobre qué tramo este pedacito de curva está? Y sobre un tramo donde x está dentro del intervalo 0, 1, que es lo que está escrito acá. Y una vez que tengo la curva, yo ya sé esto cómo se calcula, lo hicimos recién. Tengo que calcular su vector R'. Entonces, ¿qué hago? Derivo con respecto a x, a quien es x, o sea, esto me va a dar 1. Derivo con respecto a x esta parte, esto me va a dar 2x, lo elevo al cuadrado, lo sumo, raíz cuadrada de todo eso. Y después adelante, la ley de la función, ¿quién es? 2x
me fijo quién es X. Y pero X es X, dijimos. Así que va a seguir estando 2X. Si hubiese usado esta notación de llamar XT, en lugar de 2X hubiese estado 2T. Pero quedaba todo en función de T. Y la integral va a ir desde 0 hasta 1, porque es lo que dijimos acá. Lo que queda después es, es resolver una integral en una variable. Otra vez digo para mí un problema de análisis 1. Busco primitiva, hago la regla de Barrow, se terminó el problema. Eso fue para la curva C1. Ahora falta la curva C2. Y la curva C2, fíjense, yo les dije que una curva no tiene una única manera de ser parametrizada. Para la curva C2, fíjense lo que se hizo. Se tomó esta parametrización, que es fantástica igual. Porque la curva C2 no deja de ser un pedacito de un segmento. Y yo les dije hace un rato, si hacemos la parametrización de un segmento, podríamos todos estructurarnos y decir que la curva C2 surge de poner punto de paso, el primer punto, el 1, 1, más vector dirección, vector que une el punto comienzo con el punto inicio, con el punto final. Me quedaría 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 2. Eh, cualquiera. 2 menos 1, 1. Ahí va. Y con t en el intervalo 0, 1. Yo podría haber hecho el ejercicio haciendo la parametrización de ese pedacito de segmento siguiendo la estructura que yo les dije antes que siempre funciona. Y está fantástico. Ahora, fíjense que la propuesta acá no siguió esa idea. Y es una propuesta que está genial también. Que encima me parece lo más lógico. En este segmento que es perpendicular, todos esos puntos tienen una primera coordenada, 1. Y la segunda coordenada, ¿dónde va variando? De 1 a 2. Y entonces en este caso quedó como variable la y. Pueden seguir esta idea o pueden hacerlo como lo dice acá. Entonces ahora, si esta es la parametrización que depende todo de y, tengo que tener cuidado cómo queda la integral. La variable ahora es y. Es la integral desde 1 a 2, porque es lo que dice eso. ¿Quién es la función? La función es 2x. Pero ¿quién es x con esta parametrización? Y x es igual a 1. Antes x era igual a x, entonces en el lugar de 2x ponía otra vez 2x. Y bueno, ¿y quién es el diferencial? Perdón, ¿quién es el módulo de R'? Bueno, calculo. La derivada de x respecto a y, como no depende, esto es 0, porque es una constante. La derivada de y con respecto a y, como y es igual a y, es 1. Entonces 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1, raíz de 1, 1. O sea que terminó quedando la integral de 1 a 2 de 2. Resultado final, 2. Entonces tengo dos numeritos. La integral de línea sobre la primera curva me había dado esto. La integral de línea sobre la segunda curva me dio esto. Y yo les dije, sumamos esos dos numeritos. Al sumar los dos numeritos, queda esa cuenta final. Y la dejo así. Podría, o también podría, ¿por qué no?, distribuir este 6 con cada uno de estos términos y juntar después el menos un sexto con el 2. Eso podría llegar a hacerlo, pero si no, dejarlo ahí también es fantástico. ¿Mm? Bien. Esto no lo voy a terminar, me faltan un par de diapositivas, pero como va a llevar tiempo, me parece que sí comentarles que se puede otra vez volver a aplicar las fórmulas para, en el caso de interpretar a la curva
como la representación, por ejemplo, de un alambre, ¿no? Pensar en un material, de ese material, por ejemplo, que me puede interesar calcular la masa, el centro de masa, momento de inercia, y entonces las fórmulas que yo conocía para masa, centro de masa, momento de inercia de regiones planas o sólidas, también de alguna manera se heredan para ahora eh, materiales que se puedan representar a partir de una curva. Entonces la masa de un alambre, el centro de masa de un alambre y los momentos de inercia, por ejemplo, de un alambre. ¿Está bien? Bueno, esto que es lo que me queda, que son 2 diapositivas, voy a optar por dejarlo y retomar junto con esto la próxima clase. ¿Mm?